El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Les recuerdo que estamos en el capítulo 11 de Romanos y vamos a leer. Hermanos, quiero que sepan, verso 25, 11-25, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse sabelotodos. Así que les explicaré un secreto que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos que llegue a Cristo. Y así todo Israel se salvará, como dicen las Escrituras. Un libertador vendrá de Sión y quitará todo el mal de la familia de Jacob. Y yo haré ese pacto con ellos cuando les perdone todos los pecados. En cuanto a las buenas noticias, ellos las rechazan y se hacen enemigos de Dios. Eso los favorece a ustedes que no son judíos. ¿Estamos entendiendo, verdad? Sigue en todo el capítulo desarrollando ese paralelo entre los que son judíos y los que no son judíos, y entre los judíos que han aceptado y los judíos que han rechazado. Y entonces el cupo, por decirlo de alguna manera, hablando en términos, digamos, universitarios, de estudio, de cupos en las universidades o de vacantes en las empresas, por todos aquellos que no aceptan o que se retiran o que no siguen el programa o que no ingresan a la universidad, quedan cupos y esos cupos los van a tomar otras personas. Por todos aquellos que renuncian o que terminan, porque ya terminan su labor o se pensionan o lo que sea, quedan vacantes y esas vacantes van a ser llenas por otras personas. Pues utilizando esa figura, más o menos es lo que dice aquí, que entonces por todos aquellos que han rechazado el mensaje de Cristo es que las puertas se abren ahora para que los gentiles, los no judíos, tengan la oportunidad de llegar para completar un cupo aquí. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tiene la preeminencia. Un libertador vendrá de Sión y quitará todo el mal de la familia de Jacob, es decir, del pueblo de Israel. Y yo haré este pacto con ellos cuando les perdone todos los pecados. Y en cuanto a las buenas noticias, ellos las rechazan y se hacen enemigos de Dios. Eso los favorece a ustedes que no son judíos, es decir, a nosotros, porque esos cupos los tomamos nosotros. Pero en cuanto a ser elegidos por Dios, Él los ama, porque esa fue la promesa que hizo a los antepasados de los judíos. Y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Antes ustedes no quisieron obedecer a Dios, pero ahora reciben la compasión de Dios por los judíos que no quieren obedecer. Ahora ellos son desobedientes y ustedes consiguen compasión, pero esto sucede para que ellos también consigan la compasión de Dios. Dios metió a todo el mundo en prisión por su desobediencia y lo ha hecho así para poder tener compasión de todos nosotros. Pablo siempre nos está mostrando a nosotros un lenguaje muy interesante, porque nos lleva a ver como aparentes extremos, pero luego nos trae otra vez al centro, al punto de congruencia, como que están en un lado unos en un extremo y en el otro lado los otros. Pero luego, después de explicar y llevarnos, cuando uno hace esa lectura y está mirando con propósito claro, tratando de mirar y no pescar versículos aislados, sino mirando el conjunto de lo que es el párrafo como tal, entonces las partes aparentemente distantes ahora vienen acercándose y están ahí como en una línea. Y es la bondad y la misericordia del Señor. El apóstol Pablo es un hombre muy inteligente, muy preparado, que conocía mucho de la ley, pero que ahora tiene una gran revelación por el Espíritu de Dios y escribe cosas extraordinarias que nosotros cuando empezamos a leerla decimos: en este hombre hay mucha sabiduría de Dios, hay ciencia, los dones de Dios han sido manifestados y derramados en este hombre. Un hombre terrible, porque recordemos que ese hombre por misericordia de Dios llegó, porque aunque era judío y era romano, él era un judío que rechazaba el mensaje de Cristo. Un judío que conoció de la muerte de Cristo pero no la aceptó. Un judío que perseguía a los judíos que aceptaron la muerte de Cristo y empezaron el camino de la cristiandad. Y él los perseguía, recordemos eso.
Es muy importante tener en la mente todas estas cosas porque quien nos escribe no es un personaje ajeno y lo está escribiendo con conocimiento de causa, con experiencia, con profundidad en aquello que él está recibiendo de parte del Espíritu de Dios y lo está relacionando con la condición de vida que incluso él mismo pudo experimentar. Y esto es muy interesante porque quiero que lo veamos que es un autor y es un escritor que escribe a partir de la vivencia personal. Esto no es como un escritor o como un periodista que llegó a un lugar de un acontecimiento y luego simplemente fue a hacer el cubrimiento de lo que ve y entrevista al uno o entrevista al otro. No, este es un hombre que está escribiendo a partir de su propia experiencia de judío, que conocía al dedillo la ley y que era un hombre principal entre los judíos, que era un hombre principal entre los fariseos, entre los maestros, entre los rabinos, que lo conocía perfectamente y que había estudiado a los pies de uno de los principales maestros de la ley para su momento. Entonces, es un hombre que está hablando desde la experiencia personal, desde la vivencia personal, de lo que significó para él la oportunidad y la misericordia del Señor que lo alcanza cuando va ese día en busca, y va hacia Jerusalén en busca de los cristianos para llevarlos, para entregarlos a las autoridades, para que los apresen, los maltraten y seguramente hasta los eliminen, los asesinen, porque están predicando algo completamente nuevo que ellos no lograron entender porque no aceptaron que Jesús era el Mesías. Note que todo este capítulo y toda esta epístola y todo este libro de Romanos, lo que está buscando Pablo es enseñarle a los romanos residentes en Roma que ellos fueron a dar allá, una vez que el imperio lleva a la gente de diferentes lugares y los ubica y los pone ahí, que ellos son judíos y obviamente están ahora en Roma y tienen la influencia de la tradición religiosa, pero tienen la influencia de su judaísmo. Pero ahora llega un tercer conocimiento, y ese tercer conocimiento llega de aquellos que vienen procedente de la fiesta de Pentecostés, en la cual sucedió algo completamente nuevo y diferente a todas las otras fiestas que tradicionalmente año a año celebraban. Porque ese día en la fiesta de Pentecostés sucedió algo supremamente raro y extraordinario. Y es que 120 personas que estaban en el aposento alto orando, empezaron a orar en los lenguajes, en las lenguas, los que estaban ahí, que habían ido de las diferentes naciones y que obviamente tenían idiomas completamente diferentes unos y otros, empezaron a entender el mensaje que se hablaba en las oraciones, porque estaban hablando en los lenguajes de la gente, del pueblo que había ido de los diferentes países. Por eso es que al amanecer están confundidos y unos se ríen y se mofan diciendo que están embriagados y otros dicen, no, es que esto es una cosa muy rara. Y están haciendo diferentes comentarios y eso es lo que motiva a Pedro para que se levante y empiece a dar lo que se conoce como el primer discurso. Y ahí viene una transformación y ese mensaje es el que está llegando a los romanos y ese mensaje es el que Pablo está tratando de explicarles ahora en esta epístola a los romanos. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias. Esta palabra cada día nos orienta, nos ilumina y nos lleva por un buen camino. Gracias por lo que estamos aprendiendo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.